Dice así: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. ¿Lo leemos otra vez? Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Amén. Tomen sus lugares en el nombre de Jesucristo. Y así vamos a dar principio y verdad a esta enseñanza en este día, en esta tarde. Les voy a invitar, ¿verdad?, para que pongamos atención, porque aquí está abarcando, ¿verdad?, de las cosas que se escribieron en la antigüedad, y para nosotros pues todas son antiguas, ¿verdad? Todas son antiguas para nosotros. Ahorita en este tiempo que estamos viviendo, pues cuántos años han pasado que se escribieron las Escrituras. Y yo creo que es bueno, ¿verdad?, recordar que la palabra de Dios es nueva cada mañana, como dice la Escritura, ¿verdad? Es nueva para nosotros cada mañana, pero leyéndola, estudiándola, escudriñándola, sabiendo qué es lo que dice, ¿verdad? Aleluya, amén, gloria a Dios. Y así son nuevas, estudiando, leyendo, ¿verdad? Sí, amén. Aleluya. Para seguir esta enseñanza, yo creo que si ustedes gustan apuntar, ¿verdad?, lo que se va a enseñar en este día, amén, pueden apuntarlo, porque se ocupa. Miren, cité ese versículo porque está abarcando de ahí de Romanos, de los apóstoles para atrás. Dice que las cosas que antes fueron escritas fueron para nuestra enseñanza, y si fueron para nuestra enseñanza aquellas cosas que fueron escritas, es que nosotros tenemos que leer la Biblia y saber qué es lo que dice, ¿verdad?, en la antigüedad, la ley, los profetas y los hombres de Dios en aquel tiempo. Pero en este día o en este momento no vamos a mirar todo eso, sino que una partecita de lo que dice Proverbios capítulo 28 y verso 13. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Dos puntos importantes, importantísimos, que yo creo que en este momento vamos a ocuparnos en ellos para explicar un poquito con ilustraciones y cosas que Dios ya dejó para que nosotros entiendamos y aprendamos. ¿Amén? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dos puntos, digo, importantes de este versículo. Este versículo habla de el encubrimiento y lo que no puede ser prosperado. No va a prosperar el que encubre sus pecados, pero va a alcanzar misericordia el que los confiesa y se aparta de ellos. Amén. Digo, dos puntos importantes aquí en este versículo. Y vamos a ver primeramente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí yo apunté para que ustedes sepan qué es encubrir, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, de las cuales tenemos que saber. Dice, es ocultar una cosa o no hacerla manifiesta. Es encubrir. O sea, encubrir una cosa es tenerla ahí oculta y no querer hacer manifiesta. Ese es encubrir. Otra cosa es impedir que llegue a saberse y hacerse responsable de las cosas que está ocultando. Paz de Cristo. Amén. Ese es encubrir. Hacerse responsable de las cosas que está ocultando porque no quiere que se sepa. Eso dice el diccionario, yo no estoy diciendo. Yo saqué del diccionario las palabras esas porque se ocupa saber qué es una cosa, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a mirar nosotros, y si quieren ustedes abrir la Biblia, pueden abrir la Biblia también. Allí en el libro de Josué, capítulo 7, y ahí encontramos una historia que nos ayuda a entender de los que encubren su maldad, su pecado. Después vamos a ver un poquito, nada más poquito, de las dos partes, de que las confiesa y se aparta. Amén. Ahorita del que encubre,
y luego del que las confiesa. Amén. Amén. Ese versículo habla de los dos puntos importantes. Y si abren ustedes capítulo 7 de Josué, Amén. allí está una historia de el pueblo de Israel cuando entró a las tierras prometidas. Allí en las tierras prometidas Dios les había dicho, ¿verdad? Cuando entraron, que una ciudad que nosotros aún cantamos el coro donde dice de Jericó, ¿verdad? Jericó, cantamos un canto que Los muros de Jericó. los israelitas, ¿verdad? Y ya están, ¿verdad? Dándole vueltas. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Esa ciudad, ese pueblo, esa gente que ve allí, todo era maldito. Amén, así es. Y Dios les dijo a Josué, dile al pueblo que no agarren nada de allí, Amén, así es. que destruya todo, mujeres, niños y todo lo que hay allí. Que si agarran oro o plata, la pongan en la casa de Dios. El oro y la plata la pongan en la casa de Dios, si agarran de ahí. Lo demás es anatema, es maldición. No pueden agarrar nada para ustedes, nada. Entonces, este pueblo iba, ¿verdad?, con anticipación de las cosas que Dios quiere que ponga atención el pueblo para que no le vaya mal. Para que no le vaya mal al pueblo, Dios da órdenes, da reglamentos y leyes. Amén. Y decía el capítulo 7 de Josué, el verso 10, vamos a leer el verso 10, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a mirar algo de este personaje que abrogó el pacto de Dios, el mandamiento de Dios, Cierto, amén. ¿verdad? Y es, verso 10 dice así: y Dios dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta aún han robado o han hurtado y también han mentido y lo han guardado entre sus enseres o en su casa. Miren cuántas cosas hicieron. Ya Dios les había dicho que era anatema todo ahí, ¿verdad? Era maldición todo lo que leí. Y aquí está hablando que el pueblo pecó. ¿Y por qué está hablando? Porque ya se enfrentaron otra vez a sus enemigos y los enemigos los pudieron más que ellos y empezaron a vencerlos y Josué se postró de rodillas. ¿Por qué es eso? Que los enemigos nos están venciendo. ¿Qué está pasando? Y él se postró de rodillas a clamar a Dios. Le dijo Dios, ¿por qué te postras así? ¿Saben por qué le decía Dios a Josué, por qué te postras así? Porque ya le había dicho él que era anatema, que no fueran a agarrar de allí nada, porque era maldito todo allí. Y si agarraban algo, iban a quedar malditos ellos. Amén, así es. Y entonces por esa razón le dijo Dios a José, ¿por qué te postras así? Levántate, el pueblo ha pecado. Por eso es esta cosa, que sus enemigos lo están venciendo y destruyendo, porque el pueblo tiene maldición, ha pecado. ¿Qué ha hecho? Dios le empezó a decir qué había hecho. Amén. Quebrantado el pacto, o sea, quebrantado la ley que le había dado, había robado. Bien, y había robado. ¿Qué había robado? Pues habían agarrado de despojo, sí, pero era robo porque Dios le dijo que era maldición. Amén, era maldición lo que había allí. Era anatema. Anatema quiere decir maldito. Entonces dijo ¿qué cosa hizo? Sí, quebrantó el pacto que yo les mandé. Y aún dice, han agarrado del anatema, han hurtado y también han mentido, han echado mentiras. Amén. Miren, esta cosa, han mentido. Él no sabía que había mentira. Él no sabía que había robo. Él no sabía, Josué no sabía nada, pero Dios sí. Amén, así Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que conoce los corazones, los pensamientos, ¿se le ocultará algo? No. Nada se le oculta. No, así Nada. Por más escondido que lo tenga uno, Él lo sabe, Él sabe dónde está. No más que Dios no quiso decirle a Josué quién era,
dónde lo tenían y qué habían agarrado. Nomás dijo que habían agarrado del anatema y que habían quebrantado su pacto y habían hurtado y mentido. Amén. Y le dijo, levántate y echa suertes en las tribus de Israel. Abarca todas las tribus. Y en la tribu que cayere, echa suertes en las cabezas de los capitanes, todo eso. Y en las cabezas que cayere, echa suertes por las familias. Y en las familias que cayere, ahora por los hijos. Paz de Cristo. Amén. Amén. Y cayó en la familia esta de este hombre que se llamaba Acam. Aquí ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Miren, después de que les dijo, echa suerte, todo eso, y dijo, y la familia, en la familia que está ese anatema, mata todo lo que tienen. Sí. Al personaje, juntamente con toda su familia y todo lo que tiene. Cierto, amén. Miren, mira hasta dónde llega la maldad que comete la persona cuando lo tiene oculto y que nunca quiere que se sepa. Este hombre, de seguro que su familia estaba por eso enredada, involucrada en el negocio ese del robo. Por eso Dios quiso que lo mataran. No crean que los mató nada más por así. Es que estaban involucrados en ese negocio. Han mentido, han hurtado. ¿Y qué pasó con la familia? La familia estaba en ese enredo. Sí, amén. Estaba de acuerdo en tener ese escondite. Sí. Y por eso dijo el Señor, matas a esa persona juntamente con toda su familia. Sí, amén. Destruirlo. Sí, amén. Y solamente así se iba a quitar la maldad, fíjese, el pecado. Amén. ¿Hasta dónde alcanza, verdad? Desarrollando todo. El engaño, ¿verdad? El ocultismo de la maldad, ¿hasta dónde alcanza? Sí, amén. Y nosotros vemos, ¿verdad? Ya la historia la sabemos porque la hemos leído, y los que no la han leído, les invito para que la lean, ¿eh? Amén. Pero quiero que nos vayamos nada más, ¿verdad?, a unos versículos que siguen. El que sigue dice, el 11, leímos el 10 y 11, ¿verdad? El 11 dice de todo lo que hicieron estos hombres, ¿verdad? Cayó en la suerte en Acam, y cuando hallaron el personaje, dice el verso 19, entonces Josué dijo a Acam fue el que había robado, al que había hecho todo eso. Josué dijo a Acam, hijo mío, da gloria y honra a Dios, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes, no me lo encubras. Ya tenía costumbre de cubrir las cosas, ¿no? Por eso no me lo encubras, no me lo encubras ya lo que hiciste, tú lo hiciste. Tú tienes el anatema. Dice, y Acam respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Ya le explicó cómo, ¿verdad? Dice que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual escondí, codicié, el cual codicié y lo tomé, lo agarré. Amén. Y aquí que está escondido debajo de la tierra, en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Miren dónde lo puso. Lo tiene, dijo Dios, lo tiene escondido entre sus enseres, allí en su casa. Decía, ¿a Dios se le oculta algo? Nada, ¿verdad que no? Por lo tanto, podemos ver esto. Dice la Escritura, ya leímos Proverbios, ¿verdad? Capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de él alcanzará
misericordia. Hay otra historia, ¿verdad? Hay otra historia que en el Antiguo Testamento encontramos. Pero vemos nosotros, ¿verdad? Antes de ello, quiero citarles unos versículos que están en Efesios capítulo 5, verso 6. Amén. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión. Efesios 5, 6. ¿Se lo tienen ahí? Amén. ¿Sí dice así? Amén. Y el versículo que sigue dice: no seáis aparcero con ellos. Es todo el versículo. No seáis aparcero con ellos. ¿Saben qué es esto? Aparcero. No te pongas de acuerdo con esa gente A la mentira o al robo. para hacer esas cosas. No los protejas, los encubras, no te pongas de acuerdo. No te ayuntes con ellos. No seáis aparcero con ellos. Allí, en la historia de acá, estaba toda su familia de acuerdo, Sí. ¿verdad? Amén. Y muy oculto que lo tenían. Pero para Dios no hay nada oculto, Nada oculto. ¿verdad? Entonces él tuvo que descubrir, porque si no, de otra manera, sus enemigos iban a acabar con ellos, porque había maldición en el pueblo. Al leer estos versículos, nadie os engañe. Miren, vemos nosotros qué fácil es caer convencido a querer cubrir a alguien. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros podemos ser amigos, hermanos y íntimos, ¿verdad? Y entre la intimidad de los amigos y todo eso, puede haber en uno de ellos un poco de un corazón desviado. Y hace cosas que no le agradan a Dios y que no son buenas. Y el íntimo amigo no lo va a descubrir porque es íntimo amigo. Es íntimo amigo de él, según. Y no lo va a descubrir. ¿Por qué razón no lo va a descubrir? Porque no quiere traicionar a su amigo. Paz de Cristo. Amén, amén. No más por eso. Cuando ya el íntimo amigo descubre a aquel que está haciendo mal, y a aquel que hizo el mal, le va a decir traicionero. Paz de Cristo. Amén. Tú eres un traicionero porque yo te confié tanto a ti, de tal manera que creí que no me ibas a traicionar. Ahora, fíjense una cosa. Cuando es para bien, en vez de agarrarlo uno para bien, que lo hayan descubierto para no seguir, se enoja. Se enoja porque ¿para qué lo descubrió? ¿Y por qué se enoja? Porque no quiere corrección, no quiere compostura, nomás por eso. Por eso se enoja. Entonces vemos, ¿verdad? Que por esa razón, el día de ayer estuvimos, ¿verdad?, escuchando el estudio aquí. Amén. Y estuvimos escuchando lo que dice Mateo 18, verso 15 en adelante. Donde dice después allí que tome y que lo lleve a la iglesia y allí lo diga. Ahí dice que si aún allí no reconoce su error, lo tengan como el mundano que hay en el mundo. ¿Quién? A esa persona que comete un error y que lo cubre. Lo cubre. No quiere que se sepa. No quiere que se sepa. Pero ya se le dijo, ya se le dijo, ya se le dijo. Hay 2 o 3 testigos, no importa. Ya se le dijo y él lo cubre, lo protege. Téngalo como un mundano, porque ya se le dijo una vez, se le dijo otra vez, se le dijo otra vez, y hasta la iglesia sabe. Y siguen sin necedad. ¿Verdad? Entonces, dice, dejen, ustedes mírenlo como un mundano. ¿Verdad? En el
libro de Reyes, en Segunda de Reyes, está una historia más, ¿verdad? De que nos ayuda a esto del que encubre sus pecados, de la gente que recibió castigo por causa de cubrir su maldad. Porque a Dios no se le esconde nada, digo una vez más. Así es, amén. No sé si ustedes se acuerdan de un hombre que se llamó Eliseo. Y precisamente Eliseo era profeta de Dios. Amén. Y ahí habitaba en Israel. Amén. Pero había unos enemigos que los tenían, como quien dice, humillados y controlados. Y entre esos enemigos Dios le ha permitido que Naamán el Sirio hubiera sido usado por Dios para que le diera ayuda al rey de Siria a controlar y a tener humillado al pueblo de Israel. Habían llevado una muchacha, paz de Cristo. Amén. Habían llevado una muchacha cautiva ahí entre ellos. Amén. Y era criada de la esposa de Naamán, Amén. la muchacha. Amén. Y como la muchacha miró que su señor Naamán era leproso, Sí, amén. le dijo a la mujer y a los que estaban allí: si mi señor Naamán fuera a Israel Será sano, limpio, por su letra. y allá oraren, sería sano. Ciertamente. Y oyó Naamán y fue a decirle al rey: así está el asunto. Y el rey dijo: corre. Le dio letras, una carta de poder, para que se la diera al rey de Israel. Entonces se la lleva al rey de Israel, Naamán. Así dice el rey de Siria: aquí envío yo a mi siervo Naamán, ¿verdad? Para que lo sanes. Y dice que el rey de Israel se rasgó la ropa. Ahorita les digo dónde está la historia, para que ustedes dan, yo nomás se la estoy pasando. El rey de Israel se rasgó la ropa. Dijo: ¿qué soy? ¿Acaso yo Dios que da vida para hacer esas cosas? Y se enojó y se rasgó. Dijo: este está buscando pleito conmigo. Y dice que oyó Eliseo lo que hizo el rey, rasgarse la ropa y todo eso de humillación y todo esto. Y le dijo, le envió un criado Eliseo al rey: dile al rey que me mande a Naamán para acá. Paz de Cristo. Amén. Dile al rey que me mande a Naamán para acá. Y dice que fue Naamán y llegó cerca de la puerta del Eliseo. Y Eliseo, en vez de salir a recibirlo, él mandó un criado y le dijo: dile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y será sano de su lepra. Pues Naamán, mirando las aguas del río Jordán, quizás todas revolcadas, Sí, amén. dijo: ¿qué no hay ríos allá en mi tierra? ¿No están mejores el río de Habana y Farfar? Si me lavo allá, no podría ser curado, no podría ser sano. No hace lo que tú digas, no. Y ya iba enojado. Amén. Y dijeron los criados de él: mi señor, cálmese con su ira. Mire, si el profeta de Dios le hubiera dicho una cosa más grande, más grave Más difícil. y más difícil, ¿la hubiera hecho, señor? Dijo: pues sí. ¿Y esto que es más fácil? ¿Por qué no lo hace? Lo convencieron y ahí va. Y dice que se zambulló a las 7 veces, fue limpio de su lepra. Después de que se iba a ir enojado, dice que entonces sí salió y se miró limpio, y ahí va con todos los regalos que traía para llevárselos a Eliseo. Traía mucho oro, traía muchas vestiduras y muchas cosas para regalarla. Cuando llegó a Eliseo, estoy contando esta historia porque ahí está el pecadote. Miren. Cuando llegó Naamán a Eliseo y le llevaba todo lo que llevaba para regalarle, le dijo Eliseo: regrésate y llévate todo contigo, no quiero nada. Y entonces él insistía y dijo Eliseo: vete en paz y llévate todo. Ahí estaba Jesí. Jesí. Qué chulada, ¿no? El criado de Eliseo. Cuando dice la Biblia que cuando ya iba 1 milla
Naamán en su camino? Que sí dijo en su corazón. ¿A poco este Naamán pudiera haberle dicho lo que haya querido, ¿no? Se va a ir con todo y no va a dejar nada. Ahorita mismo me paro y corro para atrás de él y le quito alguna cosa. ¿Cómo? Y dio una mentira para ir a quitarle. Que habían llegado dos de la tierra de Efraín por allá y habían llegado con Eliseo y que necesitaba Eliseo de que darle unas ropas para estos dos que habían llegado caminantes y plata, o sea, dinero. Qué mentira. Ya cuando iba llegando, antes de que llegara a Naamán, Naamán era pues una persona agradecida y miró al criado de Eliseo, se para, dice, y entonces se baja Naamán y le dijo, ¿necesita algo? Dijo, es que ahorita acaban de llegarle dos caminantes a mi señor Eliseo y dijo que necesitaba 2 mudas de vestido y plata que le mandara. Y una mentira que se dio, y ya le agarró el dinero, dijo Naamán, sí, toma, mira, 2 talentos. ¿Saben cuánto es talento? Un talento son 34 kilos de plata. 2 talentos, 60 kilos de plata, llévatelos. Y esos 2 mudas de vestido, llévatelos. Pero yo te mando los criados para que te ayuden y te los lleven ahí. Pues iba pensando, ¿cómo le voy a hacer si van a llegar con mi señor Eliseo? Dice que en un lugar que estaba algo escondido, ya les dijo, hasta aquí lleguen ustedes. Denme todo, que yo de aquí yo me lo llevo. Y en ese lugar agarró las cosas y las escondió. Y ya llegó Jesí a su señor Eliseo. Y ahí se paró delante de él. Entonces dijo Eliseo, ¿de dónde vienes, Jesí? ¿De dónde vienes, Jesí? Y él dijo, ¿tu siervo? No ha ido a ninguna parte. Otra mentirota. Ahí estaba, con una momia. Otra mentira. ¿Qué mentirota? Otra mentira, ¿no? Sí, una mentira sobre otro. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le dijo Eliseo, ¿qué no iba mi corazón contigo allá cuando se bajó aquel hombre a encontrarte? Ay, Señor Santo. Oigan, te descubrió todo lo que hizo allá. Amén. Iba mi corazón delante de ti y miré cuando el hombre se bajó y te encontró. Es tiempo que sí de tomar regalos y hacer todo eso. No es tiempo de eso. Que sí. Por lo tanto, por lo cual dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu familia por toda la generación. Ay, santísimo Dios. Es cierto, amén. Por ambicioso y mentiroso. Tenía pues los bienes escondidos. Eh, Mintió y mintió. Y Dios no se le oculta nada. No. Yo iba contigo, el corazón, ya te miré cuando lo bajó y así. Hermanos, historias que nos ayudan a entender que por más que ocultemos, hay alguien quien ve. Hay alguien quien sabe las cosas. Y esta gente no prospera. Miren la prosperidad de Jesús. Se hizo de bienes, ¿verdad? Se hizo de mudas de vestido y se hizo de oro. Y de lepra también. No más que de lepra. ¿Quién quisiera ese regalo? ¿De qué le sirvió la riqueza? ¿Quién quisiera ese regalo que recibió Jesse? Ay, Dios. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay muchas historias, allá en el Antiguo Testamento hay muchas historias más que nos ayudan a entender que el que encubre su maldad tiene malas noticias para él. Amén. Malas noticias. Dios no se queda con nada. Y aunque pase un tiempo, pase otro tiempo, porque hubo gente que Dios inmediatamente no los castigó, los dejó que vivieran, Amén. pero para su propia perdición. Y si nosotros queremos saber la historia de alguien, lean la historia de Saúl, del rey. Ese hombre hizo mal
Y después de que Dios lo había levantado y lo puso por rey, aborreció a David a muerte. Cuando David únicamente bienes le hacía. Amén. Y fingía, se volvía bien hipócrita a Saúl. Decía, hijo mío, yo te quiero mucho. ¿Por qué no estuviste en la fiesta? Y quería que estuviera en la fiesta para clavarlo con una lanza y matarlo. Lo que oculta el corazón del hombre. El amor. Yo te quiero mucho, pero te quiero mucho clavar en la pared o matarte. ¿Verdad? Eso es lo que no declaraba. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos, no hay ninguna prosperidad buena. Para la gente que encubre su maldad, no hay ninguna prosperidad buena. Por lo tanto, un día va a comparecer y vamos a comparecer delante de Dios. Y yo no quisiera estar en ese asunto. Miren, pero ahora nosotros vemos que el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado, ¿verdad? Y nosotros vemos que la gente que hace maldad y peca, pero que se humilla delante de Dios, alcanza misericordia, lo que está diciendo aquí. Amén, así es. Mas el que confiesa su pecado alcanzará de Dios misericordia. Amén. Y nosotros vemos ya la historia de David. Este hombre había pecado. Dios le manda el profeta. Le manda el profeta y ya le descubre su secreto que tenía. Y le dijo, un hombre que tenía muchas ovejas, y así. Le formó una parábola. El profeta Natán a David. Amén. Un hombre que tenía muchas ovejas y otro hombre que tenía nada más una. Este hombre que tenía muchas ovejas hizo una fiesta y en vez de matar una de sus ovejas, mató la de aquel. Le quitó la de aquel para matarla. Amén. Y hacer fiesta. ¿Y qué es digno David ese personaje? Y David dijo, de muerte, inmediatamente mátelo. Dijo, tú eres. Dijo el profeta, tú eres ese personaje. ¿Qué Dios no te dio tantas mujeres y todo lo que quiso no las tienes tú? ¿Por qué le quitaste la mujer a Urias? Era la única que tenía, que se había criado con él y todo. Es dura la palabra de Dios, pero los hombres de Dios no titubean para decir la maldad. Descubrir el pecado, no titubean. Miren, Natán le dijo, tú eres ese hombre. Si tú dices que muera, tú eres ese hombre. Es digno de muerte. Hermanos, por esa razón nosotros necesitamos revestirnos de valor. Dios habló por el medio del apóstol Pablo, mirando que un hombre que se llamaba Timoteo, que era su hijo Timoteo, él miraba que iba menguando en la fe quizás, y le dijo esto. Miren, si no me equivoco, la segunda de Timoteo, el capítulo 1, miren, ahorita vamos a mirar lo que le dice Pablo a Timoteo. Es un versículo que casi todos lo sabemos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y a quién le dice Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía? ¿A quién? A los que no son cobardes. Amén, así es. A los que no son cobardes son a los que Dios les dijo, Amén. no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Sí, amén. Aleluya, amén. Entonces, por esa razón, la Biblia enseña que los cobardes no van a ir al reino de los cielos. Ojalá que Dios nos ayude para no ser así. Porque en veces se necesita el valor, Amén. pero valor, de veras valor. Sí. Porque en aquel tiempo los hombres de Dios se enfrentaban a los reyes. Sí es, amén. Miren, ahí cuando danzaba Herodías, estaba danzando porque ya Herodes tenía la mujer de su hermano. Y había un hombre que le decía en su cara, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Y no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Al rey. No, de miedo. No le tenía miedo. No. Aunque el rey lo agarró y lo encarceló. Y en esa prisión estuvo Juan, porque ya había terminado su ministerio. Sí, amén. Era un ministerio cortito el de Juan. Entonces lo encarceló
Y sucedió que tuvo que danzar esa muchacha para que el rey le ofreciera hasta la mitad de su reino. Y esa muchacha no quiso decidir de ella misma. Quiso tomar consejo de su madre. ¿Verdad? ¿Y cuál decía su madre? Su madre dijo, el rey me ofrece hasta la mitad de su reino. ¿Qué pido? Dijo, tan fácil. ¿Está bueno en la cárcel? ¿Que le degollen? ¿Que te traigan la cabeza? Miren nomás. Qué riqueza, ¿no? Para que vean nosotros lo que valemos nosotros, ¿eh? Paz de Cristo. Para que vean lo que valemos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Juan el Bautista costó, no eso, valía más que eso. ¿Más que qué? Más que la mitad del reino de... Así es, amén. Si por la mitad del reino le quitaron la cabeza, la muchacha por interés, hermanos. Pero él se humillaba, él se doblaba. Juan nunca se dobló. Juan siempre le decía lo que él estaba Así es, haciendo. amén. Gloria a Dios. Y decía, es duro, porque en veces se encuentra uno con personajes que tienen, dice uno, tiene carácter, tiene gran carácter, aunque no sea de karateca, pero tiene carácter. Que eso quiere decir que es de carácter duro, recio, fuerte, que es de temerle. Por eso es de carácter ese personaje. Pues eso es de carácter. Tenemos nosotros alguien que domina todos esos caracteres, Así es, amén. Gloria a Dios. que los tiene por estiércol. Amén. El Dios de la gloria que apareció a Moisés, ese Dios es el que nos mira como nada aquí a nosotros. Por lo tanto, Él quiere darnos este poder del cual le hablaba Pablo a Timoteo. Dijo, Timoteo, ya miro que estás casi bambaleando, pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Y empezó a decirle algo. Amén, aleluya. Santos. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Y empezó a decirle en el capítulo 1 de segunda. Amén. Miren lo que dice primeramente el capítulo 12. El capítulo 2 dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Sí? Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú eres un soldado de Jesucristo, Timoteo. Amén. Y si tú quieres agradar a Dios, necesitas ocuparte en lo de Él. No te ocupes en lo de aquí. Amén. Necesitas ser un hombre de valor. Aleluya, amén. Porque un soldado debe de tener valor para enfrentarse en la batalla. Amén. Y tú estás en la batalla y necesitas hacerle frente. Amén. Esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído y lo que has así. Por lo tanto, ¿verdad? Hablaba y le aconsejaba que se esforzara, ¿verdad? Dice el capítulo 1, estos versículos, porque, verso 7, miren, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, ¿sí? Amén. Sino de fortaleza y de amor y de templanza o de dominio. Sí, amén. Por eso le estaba diciendo, esfuérzate, tú eres un soldado. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, nos ha dado un espíritu de valor. Amén, así es. Gloria a Dios. Para esforzarnos y seguir adelante. Amén. Y decir lo que tenemos que decir. De la verdad. Amén, así es. Por lo cual nosotros vemos, ¿verdad? David habló en el Salmo, nada más les voy a dar la cita del Salmo 32. Y dice ahí en el Salmo 32, verso 5, si no me equivoco, ahí está hablando, está diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Él confesó su pecado y halló misericordia de Dios. Salmos 51 y 50, ahí está hablando. La misericordia de Dios le alcanzó. Él perdonó su pecado, Amén. borró su maldad. Dios la borró. Sí, ¿Por amén. qué? Porque confesó su pecado. Amén, así El que es. confiesa sus pecados será bendecido o prosperado. Amén. Pero el que la encubre No prosperará. no prosperará. David hizo eso. Dios lo engrandeció de tal manera que aún Dios dio testimonio de David. Dijo que no había hallado otro personaje. Miren, de todos los que hay tan justos y tan santos, no halló otro personaje que fuera conforme al corazón de David. Así es. ¿Eh? Aunque pecó. Y tantos justos y tantos buenos que hubo, a nadie lo agarró para decir, este tiene el corazón mío. Más que David. Así es. Más de Cristo. Amén. Aleluya. Hermanos, entonces, por lo tanto, nosotros vemos, él confesó su pecado, sí. Nosotros vemos la historia de acá del Nuevo Testamento y ya la sabemos bien. ¿Cuál? La historia del hijo pródigo. No son parábolas, son historias. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Sí? Y el menor de ellos dijo, dame mi parte de herencia, porque quiero ir al mundo. ¿Verdad? Y vemos nosotros que este vivió perdidamente. Allá perdidamente no se acordaba de nada completamente, nomás gozar la vida y hacer destrucciones. Pero cuando él se acordó que el pecado lo estaba alcanzando por mirar en la miseria que se estaba encontrando, ¿sí? Ahí se acordó que tenía un papá y que tenía muchos bienes y aún muchos criados que comían de lo mejor. Y el hijo perdido, deseando comer con los puercos. Paz de Cristo. Deseando comer con los puercos. Pues allí dice que Dios le concedió de volver en sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas comidas, muchos criados. ¿Sí? En la casa de mi padre tiene muchos criados y yo aquí estoy muriendo de hambre. Me levantaré. Miren, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una decisión. Este muchacho tomó decisión. Al acordarse de su padre y de todo lo que tenía, tomó decisión. Y esa decisión es la que quiere Dios. Que aunque sea horrible su vida y sea feo su pecado, su maldad, quiere Dios una decisión. Para que nosotros se la confiésemos a Él y la descubramos. A Él la conocía. Él conocía su vida y la gente conocía la vida. No había necesidad de que la gente, él le dijera a la gente, yo fui esto. No había necesidad. La gente lo conoció, la gente supo. Pero él tuvo que tomar una decisión de levantarse e ir a su padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus trabajadores. Y dice que cuando su papá lo miró que venía, corrió y lo abrazó. Amén, así es. Y lloró con él. Amén, amén. Y su hijo empezó a decirle, y dice que él empezó a ordenar: maten el becerro grueso, traigan vestido, traigan anillo, traigan esto, vistan a mí, porque muerto era, revivió. Amén. Se había perdido y ha sido. Aleluya, gloria a Dios. Hagamos fiesta, hermanos. Ese es el hijo pródigo, ese es el hombre valiente, es la mujer valiente que tiene que levantarse para confesar su maldad, su pecado, y que Dios limpie su maldad y podamos ser hijos del mismo Dios que nos ha criado, nos ha formado, y el cual quiere que no se pierda ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, amén, aleluya. Así es. ¿Ocupamos? Sí. Sí, amén. ¿Dónde se encuentra esa historia? ¿Se las digo? Pues sí, es el capítulo 16 el 15 de San Lucas. Amén. Hermanos, allí encontramos esa historia del hijo pródigo. Así es que yo les voy a invitar a que sigamos estudiando la palabra y que podamos saber que Dios quiere de nosotros buenas cosas, maravillosas cosas tiene Dios para nosotros. Amén. Quiere Dios que sigamos con ánimo, que Él nos ha dado un espíritu de valor, de confianza, de seguridad. Amén. Y que podamos abrir la boca cuando necesitamos abrirla. Porque si no, de otra manera se van a perder los que están hablando de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le decimos lo que está pasando.
No le decimos lo que está pasando. Y a lo mejor ellos no lo saben y se necesita decirles para que despierten y puedan ver las cosas que están pasando. Sí, Amén. ¿Sí entienden o no entienden? Bueno, Amén. entonces, si entendemos, el Señor nos ayude. Amén. Para que podamos abrir la boca para bien. Aleluya, gloria a Dios. Yo Amén. de mi parte jamás quiero que ninguno se pierda, menos que sean de los de Tebucario, no, menos. No quiero que ninguno se pierda. Por eso yo cuando voy a visitar a alguien, platico, y si tengo que decirle algo de lo que está haciendo, yo se lo digo. Para ver si abre los ojos y despierta. Amén. Gloria a Dios, Y también amén. yo le pido a Dios en mis oraciones, Señor, pon temor, un temor de Dios en mi vida, pon temor de Dios en ellos, pon temor de Dios en aquellos, pon temor y sabiduría. Que puedan ellos entender, que pueda yo entender, que sea lo bueno para acercarnos a ti. Amén. Y poder recibir lo que tú nos has prometido a nosotros. Aleluya. ¿Ellos gloria a Dios, tienen amén. derecho? Sí. Yo tengo derecho, sí. ¿Ellos tienen derecho? Sí. Todos tenemos derecho de poder acercarnos a ti. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios nos ayude. Amén. Pónganse de pie en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y adelante en el nombre de Jesucristo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará de Dios misericordia. Aleluya, amén. Amén.